Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos y sintió conmoción para ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas con calma. Queridos hermanos, la conmoción de Cristo que podemos ver en el Evangelio de hoy, que es el centro de su vida, de la vida de Cristo, el centro de la vida de la Iglesia, la conmoción, la compasión. ¿Qué quiere decir? La conmoción, moverse con. Conmoverse, moverse con. Un cristiano se mueve con quien tiene delante. Cristo se mueve contigo, se conmueve. En Él se mueve algo contigo. ¿Qué quiere decir? Que viene a ti, que te busca, que camina contigo, que no te deja, que no te abandona, que no te juzga, que no te abandona nunca, que no te rechaza nunca, que no le da asco nada. Tú entras en el pecado, Él contigo. Esto a nosotros nos escandaliza. Esto a nosotros nos parece una enormidad, algo absurdo, algo que... ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nosotros, o en nombre de una ley, o en nombre de no sé qué, hasta el nombre de ser cristiano, de no hacer componiendas y alianzas con el pecado, nosotros, ¿qué? Juzgamos, nos alejamos. Es muy diferente, ¿eh? Claro que un padre no tiene que hacer alianza con el pecado del hijo. Claro que hay veces en que la verdad hace sufrir, en un principio a los padres, frente a algo muy gordo. Pero esto son signos, ¿no? Cuando tu hijo quiere absolutamente seguir a pecar, irse con una mujer casada, por ejemplo, claro que allí tienes que cortar. Pero es conmoción aquello también aquello y mucho más. ¿Por qué? Porque te mueves con tu hijo y entras en las consecuencias, no en el pecado. Con el cortas, con el pecado no. Como el padre del hijo pródigo ha querido irse, ha querido hacer su voluntad, ha matado a su padre, porque esto quiere decir, ¿no? Cuando es que nosotros recibimos la herencia, cuando los padres mueren, ¿no? Entonces, el padre se ha quedado mudo, no aparece ninguna palabra, pero sabemos que se ha conmovido, que ha estado todo el tiempo conmovido, moviéndose con su hijo, siguiéndole, con el corazón partido, hasta que cuando el hijo se ha vuelto, él, mirándole, porque siempre ha seguido, siempre ha sido conocido con él, con amor, con la oración, se ha movido con él, llevando esta pena en el alma, este dolor de no poder hablar con él. Has decidido cortar. Bueno, hasta que estás con esta mujer casada, yo no estoy. No eres mi hijo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Conmoverse. Estar atrás. Ir detrás de tu hijo. Amarle de verdad. Llevando el rechazo en tu corazón.
cargando con el pecado, cargando con la consecuencia del pecado, que es la soledad, sufriendo el fracaso de tu hijo, esperándolo. Lo mismo, Jesucristo, contigo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha hecho muchas cosas para que tú y yo no pecáramos. Pero al final, si tú has decidido, has pecado. Si tú has decidido traicionar a tu marido, lo has traicionado. Si tú has querido cortar con tus padres, has cortado. Si tú has querido hacer este pecado, juzgar, murmurar, entrar en esta concupiscencia, lo has hecho. ¿Jesucristo qué ha hecho? ¡No! ¡Tú! ¡Ya no te quiero! ¡Vete! O moralismos, no lo haga, no lo haga. No, te ha dicho la verdad, te ha anunciado su amor y luego se ha conmovido, se ha movido contigo. ¿Por qué? Porque ha bajado a la muerte, ha bajado a tu sepulcro, para que tú en el sepulcro lo pudieras encontrar, como el hijo pródigo. Siempre lo repito, hermanos, mas es el centro del cristianismo, es el querigma verdadero. Cristo donde tú estás, allí, trayendo allí la naturaleza divina, trayendo allí la belleza divina, en aquel asco de vida. Esto es como verse. ¿Por qué? Porque Cristo sabe perfectamente, como sabían los mártires de Japón, de los otros japoneses, de sus hermanos japoneses, quizás de sus parientes, de sus amigos, de sus compañeros del trabajo, de sus jefes, de sus samuráis. Sabían perfectamente que eran como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es nada. La oveja ha nacido para ser pastoreada. Una oveja sin pastor muere, se pierde. Imagen de los hombres creados por Dios, que solo pueden vivir abandonados a Dios, solo pueden vivir estando bajo la obediencia a la voluntad de Dios, viviendo en el desierto que aparece hoy, en la palabra, en el lugar apartado de la palabra de Dios. Por eso el Señor hoy, que es sábado, nos invita a descansar con Él, a aprender de Él cómo se vive descansando. Sí, descansando de todas tus obras, descansando de todas tus neurosis, de todos tus proyectos, de todos tus esfuerzos, porque hay solamente una forma de vivir, la que nos enseña hoy el Señor. Los hombres nos están precediendo, los hombres nos están adelantando. Tu hijo, con esa actitud que tiene de rechazo hacia ti, se está adelantando. ¿Por qué? Porque espera de ti lo que tú tienes, Cristo. Como tú te adelantas con tus cosas que hacer, con tus ilusiones, con lo que tú imaginas puedes hacer y todo, pero en el fondo tú estás buscando a Cristo para aprender, ir atrás de Él. Por eso el Señor dice, venid conmigo. ¿Dónde? En la conmoción. Porque esto es el descanso. En el desierto, donde tú sabes perfectamente que lo único que lo único que te salva es su muerte. Es su muerte y su resurrección. Lo único que te salva es el que te viene a buscar donde tú estás. ¿Dónde? En el descanso, es decir, en la muerte, es decir, en el no poder hacer nada, donde tú no puedes hacer nada, allí en tu tumba. Entonces, nuestro descanso es la tumba del otro, es la conmoción, es ser conmovido, sentir dentro las entrañas, como una madre que lleva dentro a Cristo, y ver a Cristo ya en la vida del otro. Tú en la vida del otro, tú en la vida de tu hijo, tú en la vida de tu marido, de tu esposo, conmovido. Nuestro descanso, nuestro Shabbat, es descansar en la vida del otro, en el pecado del otro, para llevar allí Cristo, para llevar allí su perdón, su misericordia, su amor.
Ánimo pues, eso el Señor lo cumple en nosotros, en la comunidad cristiana, pero que nosotros podemos cumplirlo en la vida de los demás. Nuestra vida y nuestra misión coinciden, completamente, perfectamente. Lo que tú y yo vivimos y experimentamos en la comunidad cristiana, vivir en un lugar desierto, donde se escucha la palabra, donde conocemos a nosotros mismos, el lugar desierto que es imagen del camino, de la comunidad, donde tú descansas, ¿no? Donde tú te paras un momento y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi matrimonio? ¿Cómo estoy viviendo todo, no? Allí, la palabra desierto, en hebraico, tiene los mismos radicales del término palabra, porque Israel en el desierto ha recibido la palabra, la alianza, ha aprendido lo que tiene en su corazón y que no sabe, o no puede obedecer, y que no se puede vivir sin obedecer, sin escuchar, porque el pan material no nos nutre, no nos da nada, es un fast food. ¿Cuántos fast food espirituales? Bueno, ¿no? En la semana, no, en la comunidad, en las liturgias, en las laudes todos los días que tú rezas solo o con tu mujer, pero estás rezando con toda la comunidad, como ocurre en los tiempos fuertes. La Eucaristía, las convivencias, los pasos, son lugares desiertos donde la palabra te ilumina, te nutre, donde Cristo se conmueve contigo, te das cuenta que Cristo se ha movido contigo durante toda la semana, ha entrado en tu vida, no te ha dejado ni un momento, para que Cristo en ti, sacándote de la muerte, te transforme en Él mismo, en su carne, en su cuerpo, en esta generación, para que tú puedas cumplir la misma misión hacia los demás, hacia los que están como ovejas sin pastor, perdidos, sin poder comer, hambrientos y solos. La soledad del otro, el fracaso del otro es nuestro descanso, es donde estamos llamados a conmovernos, a movernos hacia ellos, hacia aquella vida, todos los días. Feliz día.